Bueno, quiero dar la bienvenida una vez más en Palco a Nicolás Poblete, escritor. Hace un tiempo conversamos con Nicolás sobre su anterior trabajo, que lo tengo aquí, Succión. Y ahora nos reencontramos, por supuesto, para profundizar más sobre su nuevo libro, que es Corral, que también lo tengo aquí. Tengo una colección aquí de Nicolás Poblete. Qué bonito. Gracias. Bueno, Nicolás también además es profesor de literatura, es traductor y colaborador de varios medios escritos. De hecho, la otra vez me llamó la atención porque estaba revisando sobre otra entrevista que hice, no me acuerdo qué era el libro, y había una reseña tuya y me llamó la atención. Yo dije, oh, Nicolás Poblete, yo lo conozco. Y después me acordé que te había hecho la entrevista, así que Ya. me llamó la atención. Pero bueno, te quiero dar las gracias nuevamente, Nicolás, bienvenido y bueno, gracias por estar de nuevo con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de poder conversar sobre este último libro, esta última publicación. No, gracias a ti. Y bueno, como mencionaba, tu nueva novela, Corral, es una especie de thriller sureño, con tintes Ujú, políticos, con elementos de ujú. novela negra, y que tiene mucho que ver con tragedias que han pasado en Chile, con personajes muchas veces olvidados de nuestro país. Pero bueno, me voy a dejar de divagar y quiero ir con lo primero y principal, luego de Succión. ¿Cómo aparece esta idea y se materializa en Corral? Sí, bueno, en primer lugar, nuevamente reiterarte las gracias, la gratitud que siento por esta oportunidad. Sí, esa novela que tuvimos la oportunidad de analizar en ese momento, un poco menos como hace un año atrás. Más o menos. Eh, es muy distinta a esta, es una novela de voz en primera persona y era algo muy distinto a lo que yo generalmente hago. Entonces aquí era una novela que previamente yo había escrito otra novela también en primera persona. Entonces ahora quería escribir una novela en tercera persona, un narrador omnisciente, que siento yo que es un poco más difícil o requiere más responsabilidad en el sentido de que tú tienes que hacerte cargo de todos los personajes de manera equitativa, no solamente de uno, ¿no? Cuando tú estás narrando en primera persona, por supuesto esto es relativo y puedes tener un narrador en primera persona igualmente objetivo que uno en tercera, pero en mi caso siento que necesitas más control sobre la situación y sobre todos los personajes y no en un narrador en primera persona probablemente puedes jugar más con la subjetividad, no saber muy bien lo que los otros personajes están haciendo o especular hasta cierto punto, pero en este tipo de narrador omnisciente necesitas un control sobre todos los personajes. Entonces, eso fue un primer factor de motivación al sentarme a escribir esta historia. Y luego hay una serie de otros estímulos, por decirte, que se fueron entrometiendo y entrecruzando en la narración. Por ejemplo, el hecho de que fuera en el sur, en Valdivia, me motivó mucho por el escenario, el paisaje. Mi mamá era de Valdivia, yo nunca he vivido ahí, pero ella nació ahí y hace años atrás, la década de los 80, o sea, imagínate, unos 40 años atrás, fuimos a ver a un tío de ella, o sea, un tío abuelo mío que vivía en Corral y él había pasado por el terremoto y el maremoto y él contaba lo que había sido la experiencia de pasar por esa situación tan catastrófica. Y en ese momento, imagínate, los años 80, o sea, tampoco había pasado tanto tiempo para él del terremoto en el 60 y del maremoto, y él describía que la gente corría por el cerro hacia la punta para evitar las olas y el tsunami. Entonces eso fue bien impactante como testimonio que yo pude escuchar. Él también ahí vivía en una casita ahí y nos hizo unos congrios fritos, me acuerdo. Entonces está toda esa atmósfera del sur que todavía conserva esa cosa tan típica del sur de Chile, entre Corral y Valdivia, son lugares también muy agrestes y con el ferry que tú tomas de un lugar a otro y el agua es bastante turbulenta. Y luego el paisaje de ahí, con la fauna y la flora características de ahí, son muy fundamentales. También el pasado que nosotros tenemos como colonia está presente ahí en esa zona con los fuertes, ¿no? Ahora ya son
muchos están en ruinas, pero fuertes que hay en Valdivia, en Niebla, en Corral, hablan de este pasado que nosotros tenemos en el ADN como colonia española. Entonces hubo una serie de situaciones que confluyeron ahí. Y luego ingresó esta figura de Don Manolo, ¿no? Que es un mayor retirado que está en un centro en una residencia para adultos mayores y este chico que es un carabinero de 25 años, dado de baja en la institución. El castigo que se le da, también eso es como irónico, el castigo no se corresponde prácticamente nunca con tu crimen. Entonces, ese es el momento en el que ellos se encuentran. Y este hombre, bastante mayor, ha pasado por todas estas décadas de la historia de Chile. Entonces representa un poco ese emblema de la historia de Chile desde la perspectiva de la jerarquía militar, que es algo que yo tuve que estudiar porque no es algo que yo conozca, no tuve que estudiar. Y lo otro que tuve que estudiar bastante, y para eso me instalé 2 semanas al frente de la reserva que tiene la Universidad Católica Valparaíso en Viña, tiene una reserva en la Facultad de Ciencias Marinas, hay una colonia de lobos marinos ahí. Entonces ahí pude observar muy bien a los lobos marinos, investigarlos y describirlos con un poco más de precisión. A pesar de que esto es en Viña, pero los lobos marinos están a lo largo de Chile. Hay muchos en Valdivia también, así que fue como una extrapolación. Así que, bueno, todos esos elementos son partes de la narración. Tú mencionaste varias cosas que yo también te iba a preguntar, pero por ejemplo, es que una de las cosas que me llamó la atención es que, claro, es en tercera persona y que si bien tú dices que fue más difícil, para mí, en comparación con Succión, fue más fácil de leer. Iba mucho más Ah, rápido, es de una lectura mucho más rápida. ujú, Eh, ¿por qué se dará eso? Pero mi pregunta en el fondo es, sí. ¿este libro fue más difícil en comparación con otros trabajos o no? No, no fue más difícil. Eh, no, yo creo que es verdad lo que tú dices y probablemente eso tiene que ver con que la novela anterior, que tú la tienes bien en mente porque no fue hace mucho tiempo atrás, es muy subjetiva y tiene un personaje bien poco querible Poco quizás, empático, claro. Sí, muy... sí, es verdad. Sí, sí. Mientras que acá también está anclado a un género que juega con esas reglas, em, donde la expectativa es que cuando uno lee quiera seguir leyendo, ¿no? Dar vuelta a la página. Entonces, eso también tiene que ver con el género en el que está narrado y la forma en la que está narrada, que también ve a los otros personajes en su intimidad, en sus motivaciones y em, entonces yo creo que quizás es eso, pero no fue la dificultad, quizás estuvo en quizás estuvo en llegar a un límite un poco más truculento, que es lo que pasa hacia el final, ¿no? Un poco se anticipa, pero es un acto bastante... Bueno, la violencia siempre es, eh, es desafiante en el sentido de que no quieres ser morboso, ¿no? Por lo menos yo no quiero, sino que hay una sugerencia. Pero aquí había una cosa un poco más truculenta, entonces sí que hay una... Pero no fue difícil en ese sentido, como puede ser hablar quizás en una primera persona una cosa más confesional o autoficcional, que no es para nada el caso. Quizás ese es un tipo de dificultad que tiene que ver con tu propio pudor, qué sé yo, pero no en este caso. Mm. La novela además toca temas como la masculinidad tóxica en el fondo y muchos personajes que son olvidados. Está, por ejemplo, el protagonista Nelson, este joven de 25 años, que es dado de baja, tú lo mencionabas, de carabinero, y lo mandan al sur de Chile, a Valdivia, a Corral, a cuidar al mayor Cádiz, a don Manolo. Eh, Ujú, es básicamente un hombre brutal, una persona que uno un poco ujú, despreciable por cómo se expresa, por cómo trata a la gente, que desprecia también a sus cuidadores y que curiosamente tiene algo que ver con la tragedia de Antuco. ujú, Por ujú, supuesto, también están los papás, el tío de Nelson, ujú, mm,
que también son personajes que están, bueno, están endeudados, que trabajan en oficios que aprendieron en un internado, uno es peluquero, el otro está a cargo de grupos folclóricos con una especie de Ujú, asma, por ujú, tanto que fuma. En fin, hay todo un desarrollo de personajes súper interesante en la novela. ujú, ¿Cómo haces tú para ir formando los personajes de la historia? ujú. Sí, la verdad es que yo fui elaborando estos personajes. em, claro, en la instrucción militar tú pasas por una serie de aprendizajes, ¿no? Y algunos de todo tipo, ¿no? Historia de Chile, artes marciales, eh, pues algunas de las oficios que tú puedes desarrollar a futuro son, por ejemplo, en los que se desenvuelven estos dos hombres que están en sus 60 años, están como recién retirados y no avanzaron más en la jerarquía militar, ¿no? Entonces quedaron ahí con sus oficios. Uno tenía el sueño de tocar en una banda militar, pero no, tampoco se proyectó mucho. Es más bien gente, son personas más bien em, sencillas. Por eso la novela parte con un epígrafe de Vidas Mínimas, esa novela de em, ay, se me acaba de ir el nombre, de González Vera, que habla un poco de esta clase media chilena, de esta sencillez en ese sentido, ¿no? Como esta cosa simple, sin mayor ambición. Entonces, eso fue fundamental para hablar de estos dos hombres. Entonces, uno de ellos, que es el padre de Nelson, es viudo, los dos son viudos, los dos hombres son viudos, que también es una manera de hablar de la gente que queda y quienes van quedando en el camino, ¿no? En general, en el caso de ellos son las mujeres. Eh, y el padre Nelson en realidad, él piensa que su salvación es tener mientras pueda, un vínculo con una mujer con mucho dinero, que es una especie de novia, no se precisa muy bien ahí, pues dice, de alguna manera tengo que salvarme de esto, entonces voy a ponerle onda, voy a ponerle esfuerzo con esta mujer. Y el otro está como anclado a su hermano, ¿no? Es como una cosa bien simbiótica entre ellos, no ve más futuro que ese. Entonces, esos son estos dos hermanos en sus 60 años. El personaje principal, que es Nelson, es una persona que está en este registro, en el registro de una persona disciplinada, ordenada, esos son sus valores, ¿no? Una persona que obedece órdenes, un poco encarna ese espíritu de la disciplina militar. Y luego hay el personajes más interesantes en el sentido que tiene más matices son la mujer de los lobos, la señora Ernestina, tiene mucho poder y mucho dinero. Su poder es el dinero. Y luego Kevin, que es este amigo que ella le tiene como apadrinado, aguachado, porque en el fondo es como una especie de hijo putativo que ella agarró una vez que perdió a su hijo, y él también, ¿no? Que es una persona, tiene una relación bien única entre ellos dos. No es una relación amorosa en el sentido convencional, pero sí es una relación de pareja, a pesar de las diferencias de edad eh, y de personalidad. Entonces, esos son todos los personajes. Luego hay un personaje del cual el Nelson se enamora un poco, que es la enfermera Francesca en la residencia. Y ella es una persona bien encantadora, bien como una mujer bien amorosa, uno diría, como encantadora, de la cual sería muy fácil enamorarse, sobre todo en la situación de él. Esos son todos los personajes de la novela. Sí, un tema importante y que tiene que ver con varios personajes, tú lo mencionabas, con señora Ernestina, con Kevin y con Don Manolo, es la tragedia de Antú. Ujú. ¿Por qué quisiste eh, flirtear un poco con esa tragedia dentro de la historia? Mira, la verdad es que eso surgió, fue como de repente apareció. Yo estaba estudiando un poquitito la historia militar, ver cómo se forman, en qué consiste el currículum que tú tienes que pasar por la escuela premilitar y militar. Y entre medio
de este libro largo que un amigo mío me ayudó. Él trabaja en esta área y hace clases en Academics. Entonces, él me sugirió alguna bibliografía. Y uno de estos libros, había un testimonio de un hombre, y bueno, yo me acuerdo, esto fue el 2005, así que está dentro de mi historia relativamente cercana en términos históricos. Claro. Entonces lo tengo en la memoria y de repente me acordé porque uno de estos hombres decía eh, tenía muy presente esta tragedia, a pesar de que él no había sido parte de esto, pero esa tragedia es un hito en la historia militar de nuestro país, en el sentido de que es una tragedia. No hay muchas más con esa tono, con esa connotación. Entonces encontré que era suena como un poco banal decir que un material interesante, pero lo encontré como un punto de contacto que podía ser posible de introducirse en la narración desde la perspectiva de este anciano que uno tiene que terminar odiándolo para que se justifique lo que va a ocurrir, porque si no sería gratuito digamos, el ajuste de cuentas. Claro. Y ahí pensé hice como una cronología y un poquitito estirando el elástico de lo que podía haber hecho este hombre desde los 60 en el terremoto hasta el 2005. Entonces un hombre bastante mayor que también tiene mucho que responder ahí, ¿no? Su decisión fue crucial y fatal. Mm, Entonces así fue la incursión, la interpolación de lo de Antuco. Ujú, mm. La historia, por supuesto, tiene mucho de novela negra, de thriller, ujú. de oscuridad en el fondo. ¿Sacaste alguna referencia, quizá de algún lado, de algún otro referente de este mismo género? Sí, varios. La verdad es que eh, sí, es un género que yo siempre estoy leyendo y que me interesa mucho porque creo que son géneros, la novela negra, el thriller psicológico, la novela gótica, que una vez que tú sigues sus reglas, esto te permite mucha libertad. Es paradójico, ¿no? Por una parte tú tienes que seguir ciertas reglas, pero una vez que te estás en eso, tienes una gran libertad, siento yo. Mm, Entonces, en este caso particular, había que prestar mucha atención al paisaje, a las atmósferas que son cruciales por ejemplo, en la narración gótica, donde están los impulsos más básicos que todos compartimos, ¿no? Que el miedo, la necesidad de escapar de un peligro, por ejemplo, o de enfrentarlo. Entonces son pulsiones bastante básicas y eso como extensión tiene el paisaje, ¿no? Si tú lees literatura gótica como, bueno, los grandes clásicos, ¿no? El Monje o Melmoth el Errabundo, las novelas de Anne Radcliffe, y posteriormente una gran tradición que termina en el lado ibérico con Adelaida García Morales, por ejemplo. Tú ves que los estados de ánimo son proyectados, estados psicológicos son extrapolados a los paisajes, ¿no? Entonces ahí tienes las tormentas, qué sé yo, la locación es muy importante, el hecho de, por ejemplo, tener una casa con determinadas particularidades también es parte de esta escenografía. Entonces sí que hubo varios referentes ahí y incluso si es que yo no soy muy consciente de ellos, porque de hecho yo hice un postdoctorado en narración gótica, entonces tengo esa instrucción muy presente al momento de hacer de articular un personaje o describir una escena que contenga determinada atmósfera. Aquí fue bastante llevadero porque en Valdivia se presta para eso, en toda esa zona lluviosa, de neblina y la misma fauna. Son el mar, el agua siempre es muy importante, psicológicamente es muy simbólica el agua porque puede representar las emociones, la fluidez y también la locura. El agua es
una forma de hablar de la locura, la nave de los locos, por ejemplo. Entonces, por ahí fueron las referencias. No, fascinante. La verdad que a mí la historia me gustó mucho. Yo soy muy cinematográfico cuando leo Mm, y me gustaría verla así como en una pantalla grande la historia. Me encantaría. sí, Sí, la verdad es que sí. Eh, ya, ya nos queda muy poquito, pero ¿qué se viene por el futuro? ¿Estás trabajando en algo más? estoy trabajando en dos cosas. Bueno, lanzamos dos libros en esta oportunidad, la novela y un libro de poemas. Eh, Fue un lanzamiento doble, aprovechando los 40 años de Editorial Cuarto Propio. Entonces estoy con esos dos, estoy hablando y respondiendo a entrevistas y dialogando un poco en torno a esas dos publicaciones, que son muy distintas, un libro de poesía eh, y una novela de esta naturaleza. Entonces estoy con eso bien encima, pero sí que estoy trabajando en dos cosas más. Uno tiene que ver con uno es un encargo, en realidad es una biografía de un personaje de la cultura en nuestro país, una, como un patrón de las artes, ¿cómo se llama? Como un mecenas, puede ser el nombre, Ajá, de las claro. artes. Y lo otro es que estoy haciendo investigación sobre las guaguas que fueron traficadas en los finales de los 70, bueno, los 70 y en los 80, hasta finales de los 80, incluso a principios de los 90, o sea, durante la dictadura, Mm, hubo tráfico de guagua. Esto es algo que yo empecé a ser consciente de esto por una amiga argentina. Ella es una de estas guaguas. Pero en Argentina ellos han avanzado mucho más en el tema que nosotros y de hecho nuestros referentes son generalmente vienen de ahí, como ya tienen un banco genético, por ejemplo, y ahora se está hablando un poquitito más de eso. Hay una fundación que está a cargo de eso y también he estado investigando sobre ese tema. Así que eso me tiene bastante entusiasmado. También va a ser algo un poquitito más, sí, claro, el mismo tema es oscuro, ¿no? Entonces, obviamente que es difícil hablar de eso de una manera optimista. claro. Más bien será como una denuncia, sí. Súper, súper interesante y por supuesto que vamos a estar atentos a las publicaciones para que podamos conversar en una nueva oportunidad. Eh, Te quiero felicitar nuevamente por tu trabajo, por Corral, y me gustaría darte los últimos minutos para que tú invites a los lectores a que puedan conseguirlo. Ya. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por las interesantes preguntas, siempre un placer. Y quería invitarlos a leer la novela o algunos adelantos de ella que han salido en cine y literatura. eh, y la pueden encontrar en Editorial Cuarto Propio, cuartopropio.cl. Ahí pueden adquirir el libro. También hay una versión, eh, digamos, virtual para tener conciencia con el papel. Y creo que los invito a leerla, creo que más allá de la denuncia que presenta, sí que es una narración entretenida, no en un sentido banal, sino entretenida en el sentido más lúdico y desafiante como lectura. Perfecto. Nicolás Poblete, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos a conversar Igualmente, en una próxima oportunidad. igualmente, muchísimas gracias a ti. Cuídate. Igual, adiós. Chao, chao.